¿Qué hacer si eres joven o si eres mayor? En la cápsula anterior estuvimos hablando de cuán importantes son las personas mayores o ancianos, ancianas, y incluso el cómo el propósito en este crecimiento en nuestra edad implica un crecimiento también en la madurez, en el área espiritual. Y precisamente en esta semana que terminamos, se estuvo recordando en el día de los abuelitos o de los ancianos, y precisamente creo que hoy este tema va a ser como muy adecuado porque a lo mejor muchos estamos teniendo contacto con personas que ya son mayores, y que ver una perspectiva desde cómo Dios los ve o qué es lo que Él considera que nosotras debemos hacer, si ya seamos mayores o seamos jóvenes, qué es lo que debemos considerar. Eso es lo que hoy vamos a comentar en esta cápsula, el qué es lo que debemos hacer. Ah, para quienes está dirigida la primera parte, es para las personas que ya son mayores o que son ancianas o que somos mayores para otras generaciones que son más jóvenes, obviamente. Entonces, lo que en esta serie del hermoso diseño de Dios para la mujer nos dice a nosotras cuando podemos ser mayores para otras jóvenes, es que debemos ser modelo, debemos ser de ejemplo, es decir, nuestro mismo carácter, nuestro estilo de vida debe ser digno de respeto, y es un reto bastante alto. Dice que debemos tener una vida que los demás puedan señalar y decir así es como quiero ser cuando tenga tu edad. O sea, que nos vean como un ejemplo o un modelo de mujeres del cómo ellas quieren ser en un futuro para quienes nos ven y que son más jóvenes que nosotras. Y una vida, obviamente, la de nosotros debe ser digna de imitar o digna de seguir. Y no hay otra forma de poder lograr esto más que siguiendo los planes de Dios para nosotras y pidiéndole su ayuda para poder ser estos modelos o estos ejemplos. Y no solamente debemos, escuchan, ser un modelo, sino que también dice, necesitamos ser mentoras en este caso. Sean hombres o seamos mujeres, tenemos esta responsabilidad también de estar enseñando, dice, de nuestras propias experiencias, lo que hemos vivido, para poder proveer de aliento, de exhortación y a un desafío a aquellas personas que son más jóvenes que nosotras. Y esta parte de poder ser mentores o poder ser o maestras, de poder enseñar, eh, puede ser que a veces nos parezca como que no tenemos algo que nosotras podamos enseñar, y podemos ver hacia atrás en nuestras vidas y podemos pensar que a lo mejor hemos desperdiciado tiempo en nuestras vidas en ciertas etapas, o también hemos tomado decisiones incorrectas, tal vez antes de que conociéramos o tuviéramos una relación personal con Dios a través de Jesús. Tal vez no hubo muchas situaciones de las cuales nos arrepentimos, y aún en nuestro andar con Dios. Eso es muy posible, porque podemos haber fracasado, y todo esto que sucede en nuestra vida a veces puede ser usado para que nosotras no queramos ser maestras o no queramos enseñar a otras. Sin embargo, esta parte, la autora de esta serie nos invita y nos dice, a veces podemos ser engañadas con todo esto que ha pasado y creamos que no hay nada que podamos ofrecer. Pero la parte central de estas últimas cápsulas que hemos visto, que tienen un título general de Enseña con tu vida, es esta parte. Escuchen. Enseña sobre lo que Dios te mostró cuando echaste todo a perder, cuando no confiaste en Él. Enseña lo que aprendiste a través de eso, dónde te encontró Dios, sobre las adicciones que teníamos y las maneras en que fracasamos. Con eso podemos enseñar. Dice, enseñemos con nuestra vida y ayudemos a aquellos que vienen detrás de nosotras
para que sean protegidas y guardadas en sus pasos. O sea, los que son más jóvenes, las que son más jóvenes, si nosotros compartimos lo que hemos pasado en nuestra vida, pueden ellos, ellas en este caso, ser libradas tal vez de cometer el mismo tipo de errores que nosotras hemos cometido. Y ahí es donde podemos enseñar con nuestra vida, con lo que hemos pasado. Y la autora de esta serie dice que conforme va viendo que su vida va avanzando, siente que también su misma vida, o sea, en cuanto avanza de años, su vida es mucho más rica, porque se da cuenta de cuántas personas mayores han invertido en su vida, cuántos le modelaron a ella a un estilo de vida a seguir y cuántas personas han sido mentores de ella. Entonces, todo eso ha generado que ella se sienta que su vida es aún más rica, es decir, que tiene aún mucho más por enseñar o mucho más por compartir con las demás mujeres. Y entonces, esto es lo que nos dice a las mujeres que podemos tener generaciones después de nosotros que son más jóvenes. Y nos reta, dice, a estar dispuestas, escuchen, a tomar la iniciativa y acercarnos a las personas que son más jóvenes, acercarnos nosotros en la comunidad en la que formemos parte, en la iglesia, incluso en nuestra familia, en donde tenemos mujeres más cercanas, a veces hasta en el trabajo convivimos con mujeres más jóvenes. Y dice aquí que a veces ella ha escuchado hablar de las mujeres que son jóvenes y dicen de las que son mayores, por ejemplo, algo así como simplemente no quieren ser maestras o no quieren ser mentoras, ¿no? O al revés, también las personas mayores podemos decir o pueden decir que las jóvenes simplemente no quieren tener una maestra o una mentora. Entonces, de ambas partes puede haber como esta, tal vez no una disposición completa a poder acercarse para compartir y para aprender y para pedir consejo. Sin embargo, dice, ya seas una persona joven o una mujer mayor, cualquiera de las etapas en las que estés, toma la iniciativa. O sea, esa es la invitación que nos hace, acerquémonos nosotras a quienes podemos ser de bendición a sus vidas, ¿no? En cualquiera si, no, si tenemos más jóvenes, que seguramente es así, podemos ir también con ellas, y tenemos mujeres mayores, podemos también pedir consejo con ellas. Y para hacer esto no es necesario, porque hay quienes pueden pensar, es que tengo que tener a lo mejor un doctorado, haber ido a lo mejor al seminario, no sé, o ser una gran maestra de la Biblia. Realmente no, porque no es eso lo que vas a enseñar. Lo que vamos a enseñar dice aquí, solo abre tu vida y abre la palabra de Dios y camina al lado de algunas de estas mujeres, es caminar juntas, esa es la intención, el propósito, y disponte a compartir de tu vida, es a compartir ese caminar, el no solamente pensar que va a ser como que una clase o una lección, no, sino que vas a acercarte como una mujer que puedes aprender y que puedes también compartir con esa otra mujer, ya sea más joven o mayor. Y ahora, esto fue lo que nos dice a las personas que podemos tener cómo estar en esta categoría de ser personas mayores para otras mujeres más jóvenes. Pero ahora dice, ¿qué dice a las mujeres que son jóvenes? O que somos jóvenes, digamos que en comparación con quienes ya son mayores para nosotras. Entonces, si somos jóvenes, lo que debemos recordar, y esto nos dice en el libro de Job 12:12, dice, en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Dice que puede haber jóvenes que sean sabias o sabios, pero hay algunos aspectos de sabiduría y de entendimiento que solo se pueden obtener con la experiencia de la vida, o sea, del pasar de los años, de lo que ya han vivido. Entonces, por más que tú pienses que eres joven y que tienes, a lo mejor eres sabio o dices, Dios me ha dado sabiduría, no puedes pensar que es más que la que tiene una persona mayor porque ella ha vivido muchos más años. Entonces, dice, recuerda que además Dios también se preocupa sobre cómo tratamos a las mujeres que son mayores y deben ser tratados con honor y con respeto. Esa es la forma en que debemos recordar. Ahora, en el libro de Levítico 19:32 nos dice, delante de las canas te pondrás de pie.
honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Esa es la forma en que nos indica cómo debemos de tratar a las personas, mujeres que son mayores o ancianos. Y no es que sea cultural, esto a lo mejor antes de conocer de la palabra de Dios, en mi caso, podría haber pensado que era cultural, que te lo enseñaban así, pero Dios lo dice. Y es la manera correcta, porque hoy en día se ha llegado a tener una falta de respeto hacia las personas mayores o al respeto a la autoridad incluso. Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, el cómo nosotros tratamos a las personas ancianas es una evidencia de la manera como nosotros tratamos a Dios mismo. Es como si no nos sometemos o no respetamos a una persona mayor, mujer o anciano, no es, pues, más bien es muy probable que así lo hagamos también con Dios, ¿no? Que no le estemos respetando. Y así nos dice a las mujeres que podemos estar en esta categoría, les decía, de jóvenes. Y el hecho de estar en una categoría en la que podemos compartir y enseñar a otras mujeres jóvenes o de ir y pedir también consejo con mujeres mayores, no significa que en cualquiera de estas dos partes no haya alguien que cometa algún error. O sea, todas podemos llegar a cometer alguna vez algún error. Y la manera correcta cuando esto suceda es que se debe, dice, apelar a ellos de una manera que sea humilde y con respeto. O sea, si con nosotros lo hacen o nosotros lo hacemos con alguien y no reprender con dureza al anciano, exhortarlo, dice, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y esto nos lo dice en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 5. Entonces, es en el versículo 1. Esta es la forma en la que tendríamos que relacionarnos con las personas mayores. Y para las mujeres jóvenes, dice, siempre vamos a ser un poco más jóvenes para otras, pero también mayores para otras que vienen después de nosotros. Entonces, como mujeres, cuando estemos en esta parte de ser más jóvenes, dice, ¿qué es lo que nos pide que seamos? Que seamos enseñables, eso es algo muy importante, y que seamos humildes. Cuando no vamos con esa actitud de ser enseñables, no vamos a poder aprender o escuchar ningún consejo. Dice, valora la experiencia de la vida de las mujeres mayores que haya a nuestro alrededor. Necesitamos valorarlo primeramente, ver cómo Dios les valora, y por eso es que nosotros debemos también valorarle, y podemos ir con ellas para solicitar su opinión, recibir alguna instrucción y corrección con humildad también. Podemos hacer preguntas, pero es muy importante que escuchemos. Esto es lo que podemos hacer como mujeres jóvenes. Y bueno, aquí de manera personal la autora nos dice que ella pues ha buscado a personas mayores, ha tenido esa bendición de poder pedir consejo, de poder pedir las opiniones de ellos, y ha tenido casos en los que ha pedido un consejo a matrimonios ya de ancianos que a veces han sido la última ocasión en que los ha podido escuchar, porque a lo mejor puede ser que el anciano o su esposa, alguno de los dos, llega a morir. Y ella dice, agradezco el poder haber ido con ellos antes de que esto sucediera, y cómo esos tiempos que pasa con ellos le permiten a ella, dice, tener incluso como un rejuvenecimiento, más aliento, y aún la gracia, dice, para que recibe de ellos para poder ella continuar. Entonces es lo que nosotras podemos recibir cuando hagamos esto, cuando vayamos con personas mayores, y también podemos hacer esto con mujeres más jóvenes. Y debemos entonces, decía, tomar estas oportunidades si tenemos personas, mujeres específicamente, parejas ya de ancianos que haya en nuestra comunidad, acercarnos con ellos. Dice, hacerles preguntas, escuchar, aprender de sus vidas específicamente, e incluso simplemente aprender al estar observando sus estilos de vida. Y dice que cuando escuchamos lo que ellos nos tienen que decir, vamos a poder aprender cuando tengamos esa disposición. Y ahora, si nosotras en algún momento queremos llegar a ser mayores o a ser ancianas, pero que seamos ancianas que realmente podamos ser modelo, podamos ser ejemplo
y que sobre todo nuestra vida pueda darle la gloria a Dios, tenemos que aprender, no hay otra forma de llegar a ello más que aprendiendo de personas mayores ahora. Si no nos acercamos con ellas, es imposible que podamos llegar a ser ancianas, que realmente podamos ser esos modelos porque no fuimos enseñables en este momento. Y cuando no estamos buscando personas mayores, en este caso a mujeres ancianas, mujeres mayores, nos estamos perdiendo, dice, recursos incalculables. O sea, no tenemos idea de la magnitud de lo que podemos enriquecer nuestras vidas cuando nos acercamos a personas mayores. Y probablemente con nuestros ritmos de vida a veces tan acelerados, tan ocupados, no damos esos espacios para poder acercarnos con personas mayores o poder también ser apoyo para personas o mujeres más jóvenes. Entonces sí es una oportunidad de poder aprender y de poder crecer en muchas áreas cuando estamos dispuestas a enseñar con nuestra vida y sobre todo a ser enseñables, con humildad y a buscar un consejo cuando tenemos situaciones en nuestras vidas. Entonces, esa es la invitación final en esta cápsula, que podamos tomar estas oportunidades, esta riqueza que nos puede dar en cuanto a la posibilidad de crecer espiritualmente cuando lo hacemos. Y que no perdamos esta bendición que Dios mismo da a las comunidades, a las iglesias, de tener personas de todas las generaciones para poder hacer esto, tanto aprender como poder enseñar. Entonces, pues esta sería el extracto de este día, y con esta parte terminamos una sección que es Enseña con tu vida, para continuar en la siguiente cápsula con otra nueva sección de la serie. Pues les envío saludos enormes y espero que ustedes y sus familias estén siendo protegidas y cuidadas por Dios, y que estos extractos puedan ser de bendición para ustedes y sus familias también. Y sobre todo que pueda darles un espacio en la situación que estamos viviendo para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo y sobre todo aplicando esta serie a sus vidas para que nuestros estilos de vida puedan ser transformados de tal manera que podamos ir o seguir siendo moldeadas de acuerdo al diseño, al hermoso diseño que Dios nos ha dado como mujeres. Hasta luego y bendiciones.